la voluntad de él, de que cuando se le pidió estuvo dispuesto, Señor, y eso es importante, es de valentía, porque a veces cuesta estar aquí hablando, Señor, al público. Entonces yo te pido, Señor, que en esta hora le ayudes, Señor, que unjas su corazón, Padre, unjas su mentalidad, Padre, y unjas su boca, Padre, para todo aquello que Él va a trasladar de su corazón al nuestro, Señor, venga desde el tuyo, Padre. Padre, yo le bendigo, Padre, imparto paz, tranquilidad, Padre, imparto fraternidad, Padre, y bendigo su vida y la de su familia en esta hora, Padre. Señor, lo dejo a tus pies, en tus manos, Señor, para que tú lo uses, Padre, en el nombre de Jesucristo, que sobre todo nombre, amén. 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 Ahí te dejo, ¿vale? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hola. Ya me conocéis. Bueno, llevo aquí unos 5 meses aproximadamente. Vengo de... Bueno, pues no sé cómo empezar a enfocar esto. En principio, quería darle las gracias al Señor por darme la oportunidad, darme un día más la oportunidad de formar de nuevo nuestra iglesia, unir a nuestros hermanos, Él unir a nuestros hijos, a sus hijos, y que sea no mis palabras, sino lo que quiere decirnos su corazón, ¿no? Lo que aquí se oiga hoy, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo soy una persona que tengo 50 años, vengo rematado de adicciones, vengo rematado de las cosas del mundo y bueno, he estado en muchos niveles, en todos los sentidos, personales, profesionales, familiares. Y bueno, sí es cierto de que, aunque se hayan tenido sensaciones de logro y toda esa serie de cosas, ¿no? Que te dan emociones, que te dan, parece que estás, parece que... Pero en realidad no había experimentado la sensación que hoy en Cristo siento, ¿no? Soy un pequeño cristianito, no estoy todavía, estoy creciendo poquito a poco, ¿no? Y bueno, sí es verdad que bueno, en mis primeros pasos en la iglesia, en las cosas de Cristo, yo conocí hace mucho tiempo el Evangelio, tenía yo unos 20 años, fue como ha nombrado nuestra pastora, en la iglesia evangélica de Torreblanca en Sevilla, ¿no? Con los hermanos gitanos. Y bueno, fue una cosa que me llegó muchísimo, ¿no? Me llegó muchísimo al corazón porque realmente yo venía renegado de una religión católica que no me aportaba nada, la cual no sentía nada y yo creía en algo más, pero no conocía, ¿no? En ese momento empecé a conocer un poco a Cristo y bueno, por circunstancias del mundo, de la vida y tal, no es una excusa, es la realidad como fue. Pues aunque siempre lo tuve conmigo, siempre estuve esperanzado en Él, siempre tuve fe en Él, no estaba en las cosas de Dios como ahora pretendo y sé que estoy, ¿no? Ha cambiado mi vida porque venía una persona desolada, una persona desestructurada, una persona con una vida ingobernable, por este tipo de adicciones que tenía, por una serie de problemas que se me enfrentaron a lo largo de mi caminar y de mi vida, las que perdí, bueno, pues perdí trabajo, perdí familia, perdí salud y ya lo que me quedaba era perder la vida. Y ahí ya no quería jugar. Ya ahí me retiré y ya no quería jugar. Quería encontrar la forma de eso, pues de aliviar mi corazón, de aliviar la sensación, tener una sensación de paz y de tranquilidad para poder aportar, pues eso, ¿no? A los míos, a todo lo que me rodea y hacer algo más, ¿no? De lo que hasta ahora había hecho, ¿no? Yo sí, como dice la pastora, he estado leyendo quizás hoy y ayer más intensamente que ningún día, pero bueno, así porque quería de verdad aportaros algo, quería aportaros algo en mis palabras, ¿no? Y bueno, me he centrado en un versículo de Hebreos 10, en la que yo deduzco que hay un antes, hay un durante y hay un después, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos de una... Pienso yo que venimos, por lo que yo voy entendiendo de la palabra, por lo que me están
transmitiendo los pastores, por lo que convivo y vivo con el pastor diariamente, con mis hermanos, nuestras reuniones semanales y demás. Venimos de una ley, venimos de la ley de Moisés, venimos de una serie de pastores que los que había que hacer un sacrificio, en los que para el perdón de los pecados y tal, ¿no? Hasta que llegó un momento que eso fue transformado, ¿no? Según dice, digamos, todo este pasaje, ¿no? Fue transformado porque Jesucristo entregó su vida por nosotros, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Una cosa que tenemos que creer. Eso hay que creerlo, sí o sí. Eso ahí empieza nuestra fe, ahí empieza nuestra cultura, ahí empieza nuestra reforma, nuestra reestructuración en nuestras vidas, ¿no? Porque es ahí donde vemos que realmente sentimos un alivio en nuestro corazón, donde nos sentimos realmente limpios de conciencia, de actitudes, ¿no? Es ahí donde nos conducimos, por eso decía un antes, ahora ya entro en un durante, donde nos conducimos en reunirnos, en consagrarnos aquí en familia, en aconsejarnos, en levantarnos a aquellos que decaen un poco, pues para eso estamos los hermanos, ¿no? Para ayudarnos, para aconsejarnos y seguir creciendo en la palabra, ¿no? Seguir creciendo en una esperanza de fe, seguir creciendo en algo que realmente tiene que venir, que ya eso sería lo que tiene que venir, ¿no? Y lo hacemos así, ¿no? Consagrándonos, ayudándonos y esperando que llegue ese momento, ¿no? Deseado, ¿no? Es preciso tener en cuenta, o sea, es muy necesario tener en cuenta de que una vez que hemos aceptado a Jesucristo, una vez que ya hemos conocido su labor para el perdón de nuestros pecados, no podemos volver atrás, no podemos volver a pecar, no podemos volver a dudar del camino que hemos escogido, de la verdad que en nuestra vida hemos impuesto, ¿no? Porque si antes en la ley de Moisés, según dice este versículo, mataban a las personas, pues, entre la opinión de 3 personas, mataban o juzgaban al que decaía, pues tenemos que imaginarnos, como aquí dice y como realmente yo siento, es el temor a Dios, es el temor a su presencia en nuestras vidas, a la actitud que pueda tomar como un juicio, ¿no? Si volvemos a errar, si volvemos a equivocarnos, si volvemos a pecar, pues ya no habrá misericordia, o sea, ya habrá un juicio, ¿no? A eso hay que temer y para ello tenemos que tener en cuenta siempre el camino que hemos tomado. Yo personalmente así es como lo veo, o sea, a nivel bíblico está escrito, pero a nivel personal es como lo siento, de que no puedo volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero vivir esa turbulencia, no quiero vivir esa desobediencia, quiero seguir este camino y seguir teniendo fe y esperanza en que el día tiene que llegar, la forma tiene que llegar, en la que seamos salvos y bueno, poco más, aunque tenía mucho que decir, pero realmente esperamos eso, pues, que no nos confundan a lo mejor pues, los tiempos, que tengamos paciencia en el Señor, ¿no? Porque lo que Él prometió, o sea, su promesa tiene que venir, y llegará llena de gloria, llegará llena de cosas, cuidará de todo lo que nos rodea, ¿no? De todo aquello que hemos dejado atrás. Yo soy una persona que, bueno, ustedes saben, ¿no? Los pastores que están también muy cerca mía, ¿no? He sufrido mucho el haber dejado muchas cosas que me han importado siempre me han importado, mucho. Pero es ahora cuando realmente veo dónde las tengo, ¿no? Y las tengo mucho más cerca de los que las he tenido anteriormente, estando más junto a ellos. Pero ahora a 1000 kilómetros los tengo más cerca, porque sé dónde los tengo. Y es en mi corazón. Quiero darle gracias a Dios por hacer que sienta esto, por hacer que en mí haya una verdad, que en mí haya un sentimiento claro, que en mí haya un arrepentimiento, que en mí haya
haya una limpieza de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu, crecido y fortalecido día a día en mi trabajo, en mi actitud, en mi obediencia, para mí y para todos los que me rodeáis. De verdad que os doy las gracias en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, por haberme traído aquí, por haber encauzado mi vida a un concepto más verdadero del que pudiera haber llevado antes, con las cosas del mundo. Ya les he dicho que he tenido muchos niveles, muchos favoritismos, muchas emociones, muchas sensaciones de grandeza, pero ninguna realmente ha llegado a llenarme como realmente me siento en esta hora, ¿sabes? En esta hora en la que Cristo me acompaña en pensamientos, en actitudes y bueno, y en la intención de seguir creciendo, seguir aportando y seguir fortaleciendo mi corazón en sus cosas y en su verdad, ¿no? Y nada más, no sé qué deciros más. Gracias. El versículo que mencionabas de Hebreos 10. El versículo 10 que mencionaba, Sí. Bueno, pues nos habla eso de la introducción sería... ¿Pero cuál es? El 10. El versículo 10. Hebreos 1:10. El 10 completo. De Hebreos. Hebreos 10. Hebreos 10. Yo todo esto que estoy hablando, lo estoy hablando de Hebreos 10, o sea, me he centrado un poco ahí porque aquí un poco conduzco la trayectoria mía, ¿sabes? Desde una ley en la que nací, aunque somos salvos, porque venimos de la gracia, porque todo eso está hecho desde antes que naciéramos. Él observó cómo íbamos formándonos en el vientre de nuestros padres, de nuestras madres, y todo eso está hecho, ¿no? Luego pasamos al mundo, luego vamos viendo esa transformación, vamos alejándonos de nuestra vida espiritual, hasta que ya, por circunstancias, por lo menos a mí personalmente, me ha pasado eso, de que eso no me ha llenado, sino que quiero volver a mi vida espiritual, donde me siento realmente firme, lleno y con deseos de seguir luchando, y con una fuerza triplicada, ¿no? Porque me da energía para levantarme, me da energía para tener mi conciencia limpia, mi actitud en bien siempre, ¿no? Y todo esto, bueno, pues un poco lo quiero enfocar a este versículo de Hebreos 10, porque venimos de eso, de una ley de Moisés, fue transformada esa ley en una nueva ley, fue un sacerdote Jesucristo quien dio su cuerpo por todos nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Fuimos limpios de espíritu y cuerpo con su sangre y con su agua, ahí nuestro bautizo, de ahí nuestro bautizo. Y creyendo en todo esto, pues vamos conducidos pues a eso, a cuidarnos posteriormente, a cuidarnos entre nosotros, tener estas creencias vivas y que palpiten en nuestros corazones diariamente. Y después de ese cuidado, pues procurar no ser frágiles en el pecado, porque evidentemente seguiremos siendo carne, pero no ser frágiles ni débiles, ¿no? Para eso podernos ayudar entre nosotros, para eso consagrarnos e integrarnos cada vez más, estando reunidos, estando cerca el uno del otro, y tener sueños y tener esperanza en que sí, en que la promesa está por llegar, y la promesa está en Jesucristo cuando nos dice que con Él, pues eso, somos salvos, con Él seremos felices, con Él triplicaremos nuestros sueños y nuestros deseos, y todo ello, pues siendo fieles, tendremos nuestras almas salvas. Amén. Y era lo que quería decir, un Muy poco, bien, muy bien. quería trasladarlo en mi trayectoria, y es lo que quería, bueno, muy reducido porque quisiera poder hablar más, pero me han reñido, me han dicho que no hable tanto explícitamente, tanta técnicamente, sino que diga lo que mi corazón quiere decir, y bueno, pues así ha sido lo ¿Quién que te he reñó? intentado Reparto los trasladaros. Que Dios bendiga a todos. Igualmente. Amén. Muy bien, Manuel, me damos un abrazo. Muy bien.
está ya reñido, ya vamos a dar paso a... Pero también, es que no es fácil hablar aquí la primera vez o la segunda, porque él habló, no es que todo el mundo ahora le da abrazos. A mí nadie me abraza cuando acabo de predicar, ¿eh? El próximo domingo a mí se me abraza, ¿de acuerdo? Cualquiera que sea aquí, todo el mundo, ¡oh, qué comprensión! A mí nadie me abraza. Pero es una bendición ver a la gente desarrollarse, creer. Es una bendición para mí ver a un hombre que sin perder su hombría llora en público. Eso es una bendición porque pone absolutamente al Señor de Señor. Es decir, más quebrantado. Entonces, eso es una bendición. Las mujeres les vemos más hombres, ¿sí o no? Sí. Cuando lloran. Sí. Porque los que van de rudos y tal y cual, está bien, que hay que haber de todo en la viña del Señor. Pero que no te sientas ridículo porque luego ya te acuestas de noche y dices tú, va, lo que dije, me puse ahí a llorar, todas las chicas me miraban y tal y cual. No, no es verdad. La virilidad de un hombre jamás se pierde porque su corazón se quebrantó. Nunca se quebrantó. Yo llegué a una etapa muy bonita con Orlando cuando él con 50 años empezó a llorar en las películas de amor. Y yo no doy crédito. Papá, estás llorando. Y después empezó a hacer así con la mano, para que no le viera. Dije yo, qué tierno, es tierno. Y eso jamás le robó la virilidad, ¿no? Entonces, bueno, te agradecemos, Manuel, que seas sincero, que hables como has hablado muy bien, has hablado un tiempo y has hablado muy bien. Has hablado de Hebreos, creí que querías leerlo y que se te olvidaba, por eso te lo dije así, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Y esperamos que sigas ahí creciendo y que sigas poniendo tu parte, porque Dios ya la ha puesto. Entonces solamente es ir recogiendo cada día lo que nos pertenece, ¿no? Entonces ahora pasamos a la Caterina, que es nuestra psicóloga. Ya viste que el otro día te anuncié, ¿no? Sí. El Y centro de psicología. De psicología. Sí, pero estamos en unos tiempos que la gente lo necesita. Antes España era muy reacia para la psicología, pero todas las inducciones en coma, la terapia es psicología y fisioterapeuta. Todos tienen que volver a pasar por ahí, principalmente porque no se sabe comer a la vez que respirar, no se sabe mover desde el cerebro, yo lo he vivido, no se sabe mover las piernas desde el mandato cerebral, ¿no sabes? Entonces el psicólogo ha ayudado muchísimo en ese espacio, ¿no? Pero aparte de eso, Katy tiene un espíritu que es con el que ella ayuda, ¿no? Es algo que a mí me gusta mucho vérselo en ella. También la tenemos aquí desde hace 10 años, a lo mejor, ¿no? 8 años. Pero yo la vi, claro, crecemos en edad, crecemos en madurez, crecemos en años, pero he visto cómo ella se fue desenvolviendo poco a poco, como una cebolla, como todos hacemos, ¿no? Que van saliendo capas hasta que va quedando lo profundo que tenemos dentro, ¿no? Y la reconozco con un crecimiento importante, con una valentía mayor que la de antes y con una victoria más alta que la de antes, aunque aparenten algunas cosas que se llevaron a fracaso. Pero no es una realidad. La cosa no significa que siempre vaya a salir bien todo, sino cómo paso por esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, la presento así, para que luego también le abrazcáis cuando ella acabe. La abracéis. Yo mis verbos, ¿verdad? Yo parezco alemán, de Suiza, del cantón belga parezco con mis verbos. Pues ven, que oro por ti, ya te dejo. Muy bien. Vale. ¿Qué tal estás? Bien. Bien, bueno, ya con tanta introducción, después de la alabanza y todo. Estaban los ángeles, con los que iban a hablar, me fijé especialmente en el espíritu, porque el ángel valida, me explico, ¿sabes lo que significa eso? El ángel valida, es un consiervo tuyo, valida tu vida espiritual. Él viene, cuando tú crees algo en el espíritu y se te queda en el aire, y la convicción que recibes es porque vino lo etéreo, que es un ángel. ¿Me explico? Bueno, yo solo hablaré otro día de eso. No, casi me lo decían, ya me ha hecho falta. Sí, ya no hago falta. Ya no. Entonces estamos contentos, Señor, de esta reunión bonita que estamos teniendo, Señor. Estamos contentos del hermano, Señor Manuel. Te pedimos que lo sigas bendiciendo y que lo sigas usando, Padre, que lo sigas levantando.
Señor, y ahora oramos por Katy, Señor, por su corazón, por su palabra, por su mentalidad, Señor. Señor, quiero impartir sobre ella todo tipo de paz en esta hora, Padre. Que no sea robada aquella impartición de este momento, que no sea robada en ningún día de su vida, Padre. Tú estás con ella, Señor, ella está contigo, Padre, y poco a poco, Señor, aquellos rincones oscuros que podemos encontrar en la vida serán repletos de tu luz, Padre. Ahora yo la dejo aquí, Padre, para que ella hable, exprese su corazón, Señor, y tú la uses como tantas veces tú la usas, Señor. En el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias. Te vi tambalear, digo, esta se me cae ahora, ¿qué hago? No. Bueno, pues buenos días. Buenos días. A ver, pues normalmente cuando estamos aquí, pues nos piden un poco hablar de nosotros primeramente, testimonio. Entonces, bueno, pues voy a primero hablar presentándome y bueno, después otras cosas que quisiera compartirles. Entonces, bueno, lo primero, yo me llamo Katy y bueno, mis hijos los habréis visto por aquí. El mayor es Rubén, tiene 13 años, Daniela tiene 6, los dos van a cumplir años la próxima semana, o sea que ya pasan a 14 y a 7. Y bueno, me congrego aquí desde hace 8 años, que lo estábamos hablando. Justamente hace 8 años que vine yo a Coruña. Antes de eso estaba en Madrid. Me vine a Madrid en el 2001, o sea que ya llevo 20 años, que se dicen pronto aquí en España. Y bueno, antes de eso, o sea, bueno, como lo dijeron, yo soy de México, antes provengo de México. Yo nací en una familia cristiana y mi padre nació en una familia cristiana, o sea, ya lleva muchos años el evangelio en nuestra familia por parte de padre. Y bueno, pues mis abuelos fueron parte de fundadores de la iglesia en la que nos congregábamos en México. Y bueno, o sea, mientras estábamos como en ese arropamiento, o sea, de la familia, pues, o sea, muy bien, crecimos, yo crecí con esa fe, o sea, con las escrituras, o sea, con pues todo lo que nos hablan de niños, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros como a los, no sé, 12 años, una cosa así, o yo tenía como 12 años, pues mis padres como que quisieron que nos cambiáramos de iglesia, porque entrábamos nosotros, tengo otros 2 hermanos, y yo soy la pequeña, y tengo otros 2 hermanos mayores, y bueno, pues mis padres decidieron pues que nos cambiáramos de iglesia, pues a una que estuviera más cerca de nosotros, de donde vivíamos, y no sé, quizás fue el cambio de iglesia, o no sé, el caso es que la familia empezó como a separarse, o sea, la familia empezó como a empezamos a dejar de ir, de congregarnos, o sea, primero uno, luego otro, empezamos a faltar, no sé, quizás sea porque pues dentro de la iglesia de origen, pues, o sea, no sé, estábamos como más arropados, o no sé, como que había más, y una vez quizás nos desubicamos, o no supimos cómo entrar bien, o bueno, no sé, pero el caso es que nos empezamos cada uno poco a poco como a separar de la iglesia, y yo creo que ya con 14, 15 años yo ya no iba a la iglesia, y ni mis padres, o sea, la única que ahí persistió fue mi hermana, y tiempo después también dejó la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, es decir, la base se tiene, ¿no? Pero yo también empecé a hacer mi vida con mis normas, o sea, con mis cosas, o sea, con mis decisiones, o sea, con todo lo que trae, y luego con las consecuencias que trae, ¿no? Y bueno, me vine aquí me vine en el 2000, me vine aquí de vacaciones con mi hermana, porque ella se casó con un suizo,
Y entonces de regreso, o sea, me fui a Suiza y después pasé por España y ahí conocí al que fue mi marido. y bueno, un año después me vine aquí a estudiar, ¿no? Yo estudié psicología en México y bueno, yo cuando terminé la carrera me vine a eso, a hacer un viaje por Europa, un poco también para ver qué iba a hacer de mi vida. Fui a visitar a mi hermana y entonces ya pues me vine el siguiente año a hacer un máster en Madrid. Estuve 2 años ahí en Madrid, después pues eso, me casé y bueno, por eso estoy aquí, ¿no? Luego en el 2019 pues no sé, me separé de mi marido y bueno, a la fecha pues justamente antes de la pandemia, sin saber que venía la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso muy duro para mí, pues un momento muy difícil, porque claro, yo me sentí aquí pues sola, lejos de mi familia, luego mi padre murió, o sea, de esta época y tal. Entonces, bueno, la verdad es que han sido un montón de pruebas, pero bueno, no sé, me siento... Bueno, también la verdad es que la separación ha sido complicada, ha sido muy complicada, todo ha sido como muy intenso, muy difícil, o sea, no ha sido fluido, sino ha sido como muy complicado todo, ¿no? ¿Puedo tomar esta agua? Claro, para ti. Pero bueno, la pastora tiene razón en el sentido de que en mí ha habido un crecimiento espiritual. Porque sí que es verdad que yo cuando me fui, cuando yo regresé en el Señor, después de que hice y deshice y no sé cuánto, mi hermana también en Suiza fue cuando ella empezó otra vez a congregarse. Y yo cuando yo ya vivía en España, de hecho ya tenía a Rubén y todo eso, algo dentro de mí empezaba otra vez como que a sentir una necesidad por Dios, pero no sabía bien cómo, no sabía cómo enfocarlo. Y el caso es que yo fui con mi hermana a Suiza y ella me invitó a ir a la iglesia y dije, bueno, vale, o sea, dije, me van a convencer, pero yo los voy a mandar a la porra. Y nada, o sea, fui a la iglesia y ahí tuve, o sea, como un llamado, o sea, el típico llamado que hacen enfrente de la iglesia, o sea, enfrente o sea, que pases al frente para que oren por ti y recibas al Señor y tal. Bueno, pues yo sentí ahí un llamado, o sea, una cosa así que dije, es que este es mi momento, pero yo vi qué vergüenza, o sea, hubo una lucha dentro de mí, pero dije, tengo que hacerlo, este es el momento, y hay que tomar una acción, o sea, no solo dentro de ti y tal, o sea, sino que realmente, o sea, me levanté, fui, oré, y a partir de ahí, pues mi vida cambió, pero yo estaba un poco con temor, porque yo dije, pues, o sea, es aquí, en Suiza, bueno, pues te hacen una oración y tal, pero yo ya tenía que regresar a Madrid, y yo en Madrid no tenía ni idea de iglesia, no sabía ni que había cristianos en España, o sea, me refiero a evangélicos, no tenía ni idea, porque como yo estaba en mi mundo, pero bueno, pues al final sí que conseguí una iglesia donde yo me pude congregar. Yo la verdad es que ni siquiera yo apostaba mucho por mí, entre comillas, porque yo dije, a lo mejor fue como la emoción del momento, pero no, la verdad es que yo, o sea, tenía una necesidad de ir a congregarme los domingos y además me quedaba lejísimos la iglesia, pero yo me preparaba, mi hijo, mi bebé, y o sea, yo iba, yo recibía y tal. Luego fue para mí muy importante porque es una iglesia muy grande. Era yo una anónima, ¿no? O sea, entre, no sé, 300 personas o más. Entonces yo iba, pero nadie me conocía y así, ¿no? O sea, apenas hablaba con nadie. Pero luego sí o sea, sí hacían unas células que iban como por zonas. Y bueno, yo ahí es donde ya me sentí como más arropada, ¿no? O sea, porque empecé a congregarme con gente de mi zona y bueno, ahí fue donde
bueno, donde yo me seguí como fui creciendo, ¿no? Después vine aquí a Coruña, porque por cuestiones de trabajo del padre de mis hijos, pues le dieron trabajo aquí, nos venimos para acá. Y bueno, pues casi de casualidad vine a esta iglesia. Vine por una recomendación de la iglesia que tenía en Madrid, pero cuando vine a hablar con esa iglesia ya no estaba, que era la iglesia donde iba Tania. Y entonces, pero la persona que se quedó de responsable me dirigió con ellos. Dije, bueno, pues nada, o sea... Y sí, fui la primera vez, de hecho estaban en Ángel Rebollo, que estaban en Monte Alto, se reunían ahí fui una vez. Y bueno, si era una iglesia, yo no estaba acostumbrada a estas iglesias tan pequeñas y tal, y bueno. Pero a mí la verdad es que lo que me gustó de esta iglesia fue... ellos estaban en la transición de local. Ellos iban a dejar ese local y iban a empezar la iglesia en Cambre, ¿no? Pero para mí, yo dije, del ser, o sea, del decir al hacer, puede haber, o sea, mucha diferencia, puede haber como a saber. Pero yo la siguiente vez que fui, o sea, que fui a verlos, ya no estaban. O sea, fui a la iglesia y ya no estaban. Y yo, ¿qué pasó? O sea, desapareció la iglesia y contacté con Eli, que era con la que había contactado. Y yo, oye, estoy aquí en la iglesia y no hay nadie, ¿no? Y me dijo, no, perdona, es que nos cambiamos ya. Y yo, wow, o sea, dije, estos son de acción, son de palabras y son de acción. Pero ya luego cuando fui a esa iglesia, o sea, a la iglesia, a la nave que habían hecho, me sorprendió más aún porque dije, o sea, aquí hay, no sé cómo decirlo, pero, o sea, vi todo, o sea, vi las cosas bien hechas, no sé, o sea, no vi las cosas como, o sea, como fuera, o sea, 3 tablas y tal, o sea, sino que vi como un amor, o sea, vi un amor en la obra, o sea, me entusiasmó algo nuevo, me entusiasmó y dije, y luego también la pastora, creo que se fueron a Asturias, no sé a dónde se fueron, y dijo, tú eres de los nuestros, y yo, sí, yo soy de los vuestros, vale, o sea, entonces bueno, ya me empecé a congregar, y bueno, nos decía Manuel, ¿llevas 5 meses? Sí. 5 meses, imaginaros la diferencia, 5 meses a 8 años. Yo he visto pasar aquí muchísimas personas, de todo, de chicos, de chicas, y bueno, pues aquí seguimos, o sea, es decir, a nivel personal yo también siento que ha habido como una evolución en mí, ¿no? Y la verdad es que la evolución, pues sí fue a partir también como de que uno abre, a veces las experiencias duras son las que uno hace que uno abra su corazón, o sea, y que uno pues aprenda como a hacer las cosas de otra manera. Luego también comentarles para los que no sepan que, bueno, siempre dicen de psicóloga y tal, ¿no? O sea, yo estudié la psicología en México, luego me vine a hacer el máster en Madrid, estuve trabajando muchos años en Cruz Roja, en temas de violencia de género y tal, pero ya después cuando vine aquí a Coruña, pues no trabajaba, o sea, de lo mío. Y luego sí que, o sea, bueno, tuve a Daniel aquí y tal, o sea, pero luego yo quería retomar, o sea, mi carrera y no encontraba, no había forma, entonces me empecé a decepcionar, o sea, me empecé como a frustrar, o sea, porque había algo como dentro de mí, o sea, que quería, pero no sabía yo por dónde, ¿no? Entonces hice un blog, bueno, algunos conocerán, hice un blog porque era mi forma de expresarme, o sea, porque yo tenía esa necesidad como de expresar, pero bueno, pues era mucho trabajo y tal. Bueno, pues al final yo no sabía bien por dónde entrar al mercado laboral, ¿no? Porque ya habían pasado muchos años y sentía que muchas puertas se cerraban, hasta que, bueno, pues así de casualidad, no sé, no es de casualidad, la verdad es que no, porque en verdad que sí tiene muchísimo que ver el determinarse y el pensamiento, o sea, y el decir,
enfocarse, o sea, el enfocarse, o sea, el decir sí, o sea, sí, decir que sí, o sea, y tener una esperanza. Yo primero hice ese trabajo, la verdad es que sí que lo hice, o sea, sí que lo hice, o sea, sí dentro de mí dije, sí o sí, o sea, me voy a enfocar, o sea, y voy a otra vez como a retomar mi carrera como sea. Y entonces sí que me empecé a enfocar, o sea, porque antes iba muy a nivel de trabajo, iba muy, ¿cómo se puede decir? O sea, como lo que fuera. Ya echaba yo currículums de atención al cliente o de no sé qué, o de, bueno, incluso trabajé unos años en inmobiliaria y cosas de esas, o sea, pero, bueno, pero el caso es que, o sea, de pronto me enfoqué, dije, no, o sea, voy a empezar como empecé antes, o sea, cuando yo vine a España, yo el trabajo de Cruz Roja lo empecé porque primero fui voluntaria, o sea, porque yo también me centré y me desesperé y me sentía muy inferior con respecto a los españoles, o sea, no les entendía nada, yo tenía otra forma de pensar, ellos otra, me sentía muy desubicada, pero de pronto empecé como a decir, bueno, pues si yo hay algo dentro de mi corazón que quiero ofrecer, yo empecé a ofrecer. Entonces me empecé a ser voluntaria porque además me venía bien, o sea, el trabajo de voluntaria fue de teleasistencia con viejitos. Entonces yo iba a la casa de los viejitos a hablar con ellos. Entonces me encantaba porque yo no tenía familia, ¿no? Entonces me gustaba hablar con los viejitos y bueno, fue allí, o sea, como ya tenía experiencia de voluntariado, pues al final, cuando salió una oferta en Cruz Roja, pues se me tomó en cuenta que era yo voluntaria, ¿no? De hecho, fui cuando salió la convocatoria, fui a la entrevista y yo di lo mejor de mí y no me escogieron. Y yo, ¡ay, qué mal, qué pena!, ¿no? Pero dije, no sé, como que algo dentro de mí dijo, ya estoy aquí, voy a seguir. Y en el verano, no sé cuándo fui, pero en el verano me llamaron y me dijeron, ¿quieres venir a hacer una... ¿Te acuerdas de la oferta? Sí, claro. ¿Quieres venir a hacer una sustitución? No sé qué. Yo, claro, sí, claro que voy a hacer una sustitución. Y así fue, o sea, yo nunca entré por la puerta grande, nunca. Siempre fui conquistando de cosas, de poco en poco, ¿no? Entonces fui a hacer el contrato de verano y de ahí de ese verano a otro y después a otro, bueno. Entonces yo así este segundo retorno, digamos que al mundo profesional, me recordé, o sea, que esa forma, ¿no? Y entonces volví a empezar así. Dije, pues yo me voy a meter de voluntaria a mi ayuntamiento, o sea, fui a hablar con los del ayuntamiento y voy a hacer cursos o lo que sea, me voy a ofrecer para algo de ancianos, o sea, empecé como activamente, en verdad, como a centrarme. Y en eso salió una oferta de psicóloga en el ayuntamiento de Oleiros, ¿no? Y para mi sorpresa me cogieron, o sea, yo flipé porque ni yo creía en mí, me refiero para ese puesto, ¿no? Pero bueno, me cogieron, al final salió la cosa, no salió tan bien como yo esperaba, pero yo creo que sí estaba dentro de los planes de Dios, porque allí yo me sentía muy... claro, era la primera incursión después de 8 años, o sea que yo ya no había tocado nada de la psicología, pero bueno, fue allí en el ayuntamiento cuando yo me enfrenté como un paciente, una persona, o sea, una persona que hablaba de sus cosas y tal, y la verdad es que me sentí bien, o sea, primero con ayuda de la psicóloga que ya llevaba 30 años y yo la escuchaba. Y yo tomaba nota, después entre nosotras hablábamos, hicimos muchísima complicidad y el caso es que, bueno, pues terminó ese trabajo, pero a mí lo más rescatable de esto fue, o sea, que esa psicóloga de 30 años me dijo, yo te veo, o sea, te veo potencial. Me dijo, no, por favor, o sea, no desistas, o sea, céntrate, o sea, en lo tuyo porque Katy, tú eres buena. Entonces, bueno, o sea, a mí eso, o sea, me centró, dije, pues si lo dice ella que lleva 30 años, pues, y me ha visto trabajar,
pues quiere decir que hay algo pues que está correcto, ¿no? En mí. Y bueno, pues fue así, no sé, o sea, de pronto, ya os digo que yo llevo 8 años aquí y de pronto ya empecé yo a pensar, bueno, pues a lo mejor yo podría empezar a dar ayuda psicológica dentro de la promesa. Dije, pues a lo mejor, o sea, ellos me podrían prestar su salón, o sea, y empezar por allí. Pero salió de mí, la verdad es que yo lo pensé y dije, pero a lo mejor a la pastora no le gusta la psicología, porque había escuchado muchas veces aquí como que la psicología no, como que no casaba, ¿no? También. Y yo dije, bueno, pues yo se lo voy a preguntar. Y bueno, pues mi sorpresa es que ella me dijo que me dijo, qué bueno que me lo dices, o sea, porque siempre lo he pensado siempre y te iba yo decir que sí. O sea, como que ella dio o sea, como lo contrario, me dijo, casi te estaba esperando que tú fueras la que me dijeras. Y yo, ¿qué? Y yo, pues claro. Y así empecé, o sea, pero yo empecé en el salón de ellas, de la promesa, empecé ahí con mi ordenador, o sea, obviamente sin ningún paciente, pero bueno, sí enfocada, sí orando, sí declarando, sí buscando como un espacio, y bueno, o sea, yo dije, pues yo 2 días a la semana es donde quiero trabajar aquí. Y yo iba por las mañanas, estaba allí, oraba o mandaba currículums o lo que sea, ¿no? Y el caso es que dentro de esas horas, pues al final eché algunos currículums, pero en plan así. Y bueno, me llamaron de Manfred Pero lo de Manfred fue muy gracioso porque fue al revés. O sea, lo de Manfred fue... casi, por favor, vienes a trabajar con nosotros. O sea, te ofrecemos no sé qué, te ofrecemos no sé cuánto. Y no es porque ella me pusiera muy tal, pero, o sea, fue así como al revés. O sea, como, mira, te ofrecemos esto, podemos esto, lo otro, tú pones tus horarios, tú pones no sé cuánto, nosotros solo te llenamos la agenda, tal, ¿te interesa? Y yo, pues sí me interesa, pero... yo tengo un viaje a México, o sea, dentro de un mes, no importa, te esperamos, va a estar tu lugar allí, vamos a empezar a abrir la agenda para que cuando tú regreses ya tienes trabajo, ¿no? Entonces, no sé, yo os comento todo esto porque es un testimonio, ¿no? O sea, es como la mano de Dios obrando, pero bueno, es decir, es como también internamente, como tener un pensamiento correcto, ¿no? Hacia eso. Y acerca de... Bueno, y acerca del tema de la... O sea, yo os quiero también comentar el proceso que ha llevado para mí, o sea, como dijo la pastora, o sea, como de integrar la parte espiritual con la parte de la psicología, ¿no? Porque yo antes como que había como una dualidad, ¿no? O sea, como que para mí eran 2 formas diferentes de abordar como la salud mental o la parte del dolor humano. O sea, como que una cosa era a través de Dios y otra cosa era a través de la psicología, ¿no? Y entonces para mí era un poco difícil integrarlo porque dentro de mí estaba, pero... yo no sabía de qué forma se podía compaginar, pero bueno, sí estuve leyendo mucho, sí, siempre, o sea, no he dejado yo de desarrollar esta parte espiritual en mí, o sea, a través de leer escudriñar las escrituras, pero luego también, pues, escudriñando otras fuentes, ¿no? de psicología, de cosas de autoayuda, de tal. Y entonces ahí ya empecé también la parte personal de pasar por situaciones, o sea, de dolor, o sea, de entender al otro ser humano y de todo esto, o sea, como que hizo que yo hiciera, no sé quién lo dijo, tú escudriña todo y desecha lo que no
pero escudriñalo, o sea, y puedes, yo me he sentido en esa libertad, o sea, como de leer diferentes fuentes y desechar lo que no va, o sea, lo desecho, pero sí me quedo con lo que tiene que ver, o sea, lo que siento que embona, o sea, con mi forma, ¿no? Bueno, entonces, ya me enrollé muchísimo en mi testimonio. Yo quería hablarles de otras cosas, pero no sé cómo vamos de tiempo. Son las 2 menos 20. Tienes el tiempo. Vale. Nada, tía, Bueno, bueno, es que yo antes como que, o sea, recién empecé con la psicología y esto, como que daba más importancia como al pensamiento racional, ¿no? Porque la gente era muy irracional, entonces yo me centraba más como en ayudarle a la gente a pensar mejor, o pensar de manera más racional, o las emociones. Pero después me di cuenta que había un problema, o sea, que la gente, o sea, como que se daba cuenta de que no, o sea, como que decía verbalmente, ya sé qué es lo que quiero cambiar, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? O ya sé que pienso mal, o ya sé que tengo cosas que cambiar, pero no sé, o sea, pero no las puedo cambiar, pero hay algo dentro de mí que hace que impida que yo, o sea, haga el camino que ya sé que tengo que seguir, ¿no? Entonces yo decía, pues sí, o sea, como que esto se queda un poquito corto, o sea, lo de el pensamiento, ayudar a pensar mejor, ¿no? Y entonces, claro, todo esto, o sea, lo que empecé a ver es como la importancia del mundo inconsciente, o sea, es decir, que una cosa es como lo que se ve y una gran parte es lo que no se ve, pero es lo que como actuamos, o sea, es decir, dentro del inconsciente, o sea, muchas veces actuamos de manera automática y de manera que corresponden como a unas memorias que tienen que ver con nuestra infancia o que tienen que ver incluso con nuestros ancestros, o sea, con memorias familiares que vamos como heredando casi, y también tiene que ver con cosas culturales, o sea, con roles que pensamos que tenemos que seguir, y todo eso es de forma inconsciente. Entonces, actuamos, o sea, cuando estamos en el inconsciente, o sea, actuamos de una manera, pues que no somos libres, o sea, que vamos como simplemente haciendo las cosas, pero no de una manera consciente, ¿no? Entonces, bueno, acerca de cambiar o acerca de querer hacer las cosas mejor, pues vemos como que internamente hay como unas resistencias internas, porque sí que hay una parte nuestra que quiere cambiar, pero hay otra parte, o sea, que te tira y que te dice, no, pero tú, o sea, tú te acostumbraste a ser así, pero te es difícil, pero no vas a poder, pero no sé cuánto, ¿no? Entonces están estas partes así en conflicto, y entonces, bueno, yo encontré, por eso que estuve leyendo así mucho, y a mí el enfoque que más ahora me gusta de la psicología, digo, no es porque te caes, pero sí me gustaría mencionarles, se llama enfoque sistémico y de familia interna, que se llama. Entonces lo que dice es eso, es como que hay diferentes partes de nosotros, o sea, dentro de nuestra mentalidad hay unas partes que pueden estar en contradicción, o sea, podemos querer una cosa, pero también podemos querer otra, podemos estar, y no es que tengamos trastorno bipolar ni nada, sino que es estas resistencias al cambio, ¿no? Entonces, dentro de estas diferentes partes, este enfoque las divide como partes protectoras. Las partes protectoras o directivas son aquellas partes que nos hacen funcionar en la vida diaria, por ejemplo, ser muy racionales o
ser muy controladores o ser muy perfeccionistas o trabajar, o sea, es decir, son esas partes directivas, ¿no? O sea, que hacen, o sea, que son las con las que, o sea, vivimos en el día a día, ¿no? Y después están las otras partes que se llaman partes reactivas, que es cuando entran en contacto con una parte dolorosa nuestra, pues actúan como para evitar que, o sea, entremos en contacto con esa zona de dolor. Pero son muy extremas, o sea, las partes reactivas son, por ejemplo, las adicciones, son conductas suicidas, son ataques de ira, o sea, son como unas conductas como demasiado extremas, pero realmente lo que intentan es que no entremos con la zona de dolor. Y después está, es que justo hablaba la pastora de mí de una cebolla, pues es que esto es una cebolla, porque nuestras personalidades son como cebollas, o sea, están llenas de protectores y que protegen, pues protegen nuestras partes que se le llama, ¿qué? Ay, se me fue. Bueno, es pues nuestras partes dolorosas. Vulnerables. Nuestra parte más vulnerables, nuestras partes más dolorosas, nuestras partes... entonces, quiero hablarles de esas partes dolorosas porque es interesante. Y de herida, las partes heridas, nuestras partes heridas. Nuestras partes heridas, por ejemplo, tienen que ver, son partes que muchas tienen relación con la infancia, con traumas o con eventos del presente, pero que han sido como súper dolorosos, ¿no? Y tienen que ver con la tristeza, con la rabia, con el asco, con el miedo, con la soledad, con la impotencia, con la fragilidad, con el vacío, el abandono, el abuso, la vergüenza. Y algunas de las creencias de estas partes heridas es como no soy digno, no soy merecedor, no soy suficiente, no soy capaz, no soy valioso. Entonces... Perder la autoestima. Sí, tiene que ver con la autoestima, sí. Pero es decir, que estas partes como tan dolorosas, o sea, las otras partes, las otras capas de la cebolla, es precisamente para proteger esas partes dolorosas. Pero cuando en nuestra situación actual entramos sin querer en una situación que nos pone en contacto con esa zona de dolor, es cuando se activa todo, salen estos elementos reactivos y tal, ¿no? Pero bueno, es decir, perdonad por todo este rollo que os conté, pero yo a lo que quiero llegar es que de esta teoría, sin quererlo, de pronto se dieron cuenta que había una parte dentro de nuestra personalidad que era una parte intacta, una parte sana, una parte que tenía sabiduría, una parte que sabía resolver los problemas, una parte que sabía conectarse de forma sana. Y eso fue un poco sin querer, ¿no? Y entonces, bueno, pues se llama la parte, lo que hemos hablado estos domingos con la pastora, ¿no? O sea, que es el hombre interno, que es la parte esencial, que es... sí, o sea, como el interior, ¿no? Es que el hombre interior. Entonces, cuando logramos contactar con esa zona, o sea, con esa parte nuestra, realmente el objetivo es como empezarla a abrir, o sea, y como empezar como a que ella dirija todas estas partes, porque lo que os comenté, las partes protectoras, por ejemplo, las partes protectoras lo que quieren hacer es controlar siempre, controlar las situaciones, controlar, entonces yo estoy bien mientras tal, ¿vale? Pero realmente son partes cansadas de nuestra personalidad, o sea, porque todas estas partes que os comenté
os sonará un poco que realmente estamos hablando del alma. El alma, el ego, o sea, son todas estas partes, ¿no? Y luego la parte esencial es el espíritu. Es el espíritu realmente, ¿no? Entonces, cuando logramos como conectar con el espíritu y logramos, o sea, que sea el que lidere nuestra personalidad es cuando está bien. Es cuando podemos estar cómodos, o sea, porque de hecho las características de esta parte esencial, pues es la conexión, la calma, la curiosidad, la claridad, la compasión, la confianza, el coraje y la creatividad. Pero son muchos más, o sea, porque es la parte más sabia, o sea, pero para nosotros esa parte esencial es la parte, o sea, que nos conecta con el espíritu. O sea, es cuando abrimos nuestro espíritu interno y podemos conectarnos con Dios. Entonces, cuando hacemos eso, en verdad, o sea, todas estas, o sea, todas estas partes protectoras, estas partes heridas, estas partes cargadas, empiezan como a colocarse correctamente. Y cuando nosotros tratamos con estas partes protectoras, entonces la parte exiliada o la parte dolida también empieza como a encontrar su cauce, porque esa parte dolida, lo que hace la mente con las partes dolidas se le llama exiliarlas, o sea, es como relegarlas, o sea, guardarlas, o sea, se quedan en una memoria, o sea, como guardaditas, como dentro de una cajita, donde no se puede acceder a ellas porque hay unos elementos protectores allí, pero esa parte dolida realmente lo que necesita es ser descargada, ¿no? Y de hecho, a lo mejor muchos de nosotros, otros no, pero en la nave de Cambre teníamos en la parte de atrás un versículo que no sé si os acordáis. ¿Cuál es? A ver. Así es. Venid a mí. Venid a mí, o sea, está en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Es muy bonito, ¿no? Sí. Vale, y bueno, cuando entramos como con esa parte interna, esa parte esencial, cuando entramos en contacto con eso y empieza como a ordenar todo lo que nos ha pasado, a ver, o sea, hay para mí dos cosas que a mí personalmente me han sanado muchísimo, pero, o sea, las digo y a lo mejor las habéis escuchado, pero si las ponemos en práctica, nuestra vida cambia. Bueno, podrían ser más, pero solamente os voy a comentar dos, o sea, y la primera tiene que ver con la aceptación de la situación, aceptación de mí, aceptación de lo que me pasa, aceptación del otro, aceptación del momento. Nos cuesta aceptar, pero cuando entramos como en esa aceptación, sí es verdad, o sea, sí es verdad, me pasa esto, sí es verdad, no sé cuánto, o sea, sí es verdad, acepto esta situación, acepto esta persona. Podemos incluso decir, aunque no lo comprenda, porque tampoco es importante, o sea, de momento, luego sí vamos a comprender, en verdad que luego sí comprendemos, pero, o sea, simplemente con el practicar como la aceptación nos abre, o sea, nos conecta otra vez nos hace más comprensivos, nos hace más estar como más tranquilos, o sea, de hecho nos moviliza hacia otra cosa, en realidad, o sea, nos moviliza hacia una acción, y una acción que tiene que ver con a favor de otros, ¿no? No es lo mismo la aceptación que la sumisión, porque
De hecho, la sumisión es como, bueno, pues yo tenía ganas de hacer esto, pero yo acepto que no puedo, ¿no? Por ejemplo. La sumisión lo que nos orilla es como a justificar nuestra pasividad. Entonces no es eso la aceptación. De hecho, la aceptación es como lo que nos hace la aceptación es empezar a asumir responsabilidad, por ejemplo, asumir la situación, asumir la parte que yo tengo que ver con esa relación que está complicada, asumir lo que yo puedo hacer. Pero todo tiene que empezar con la aceptación, porque cuando estamos como por ejemplo en el victimismo, que yo lo conozco, cuando estamos en esa postura de victimismo, solo vemos nuestro punto de vista. Cuando empezamos como a asumir y aceptar, yo me empiezo a ser responsable, por lo menos responsable de cómo yo asimilo las cosas que me vienen de circunstancia, ¿no? Bueno, tengo muchos versículos de la aceptación, pero bueno, pues los voy a leer así rápidamente. Bueno, vamos a leer dos. Dice: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Esta está en 2 Corintios 12:10. Bueno, otra que dice Pablo, ¿no? Dice: sé lo que es vivir en la pobreza, lo que es vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, ¿no? Esto es en Filipenses 4:12. Y hay otra que dice Job, que dice: el Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nos está haciendo un llamado Dios como a aceptar la situación, la circunstancia en la que nos encontremos ahora. O sea, con toda la certeza que va a cambiar, eso sí, o sea, porque luego viene la esperanza, viene la fe, pero de momento nos toca aceptar la situación. Y el otro punto es la gratitud. La gratitud es como, bueno, pues sí, dar las gracias, ¿no? Lo primero pues es darle las gracias a Dios, como lo hizo Manuel, o sea, con la humildad, o sea, de reconocer, o sea, lo que ha hecho por nosotros, o sea, lo que ha hecho Jesús, o sea, todo lo que nos da, o sea, todo, quién es Él, ¿no? O sea, como estar agradecidos a Dios, o sea, agradecidos a cada situación, buena, mala, regular, o sea, a estar agradecidos por cada situación, aunque sea difícil, pero estar como en esa gratitud. Incluso estar agradecidos por las personas que nos ponen. Qué bien que cuando nos ponen personas que son de nuestro apoyo, pero también hay personas, o sea, las que nos hacen la vida más difícil, pues también son nuestros grandes maestros, la verdad, porque empiezan a sacar de ti otras cosas, pues que a lo mejor y de hecho lo dice la Biblia, o sea, amar a los que incluso os odian, porque qué sentido, o sea, qué gracia tiene como el amar a quien te ama. Y bueno, hay versículos también muchísimos que hablan del agradecimiento. Por ejemplo, en Salmo 75:1 dice: gracias te damos, Dios mío, gracias te damos porque tu nombre está cerca de nosotros. Otra dice: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados en Colosenses 2:7. Un último dice: y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. En Colosenses 3:17. Entonces, hay muchos versículos que nos dicen que por nuestro bien seamos agradecidos, por nuestro bien. Es más, yo entendí, por ejemplo,
en estos 8 años que llevo, la verdad es que nunca nos han hablado a nosotros, o que yo recuerdo, nunca nos han hablado de diezmar. Nunca nos han hablado de ofrendar los pastores. En otras iglesias sí, aquí no. Aquí yo nunca he escuchado ninguna predicación que hable del diezmo o de la ofrenda. Pero lo que sí entendí es que realmente el diezmo y la ofrenda es gratitud, o sea, ya no es por ley. Porque yo tenía esa duda, o sea, yo decía, que si teníamos que hacerlo o no. Pues con la gracia no es, o sea, que tengamos que hacer, pero sí es una actitud de agradecimiento hacia Dios. Entonces, realmente los diezmos y las ofrendas es qué tanto estás agradecido a Dios. Y de hecho, o sea, es simplemente como una invitación, incluso tiene una, ¿cómo se puede decir? Dice, y en esto probadme. O sea, es decir, siempre hay una garantía, o sea, de que si tú lo haces, o sea, que de hecho vas a tener más. Entonces, en ese sentido yo lo veo como un acto de agradecimiento a nuestro Dios, o sea, por lo que nos da. También es un acto de fe, porque a veces es como, no me voy a llevar, o sea, si doy esto, entonces me quedo sin lo otro, ¿no? También implica muchísimo fe. Pero, o sea, os fijáis que no es porque Dios necesita nuestro dinero, es porque estas cosas nos ejercitan a nosotros, o sea, en la gratitud nos ejercitan en la fe. Por ejemplo, ahora en la adoración, también la adoración es otro acto de fe. O sea, es otro acto, o sea, no necesita Dios que le estemos endulzando el oído, diciéndole qué grande, qué maravilloso, o sea, que no necesita porque Él ya es, o sea, Él es y será. Pero es para nosotros, o sea, porque es un acto de humillación, o sea, con la adoración estamos diciendo, no soy yo el líder, eres tú el líder, yo soy el de abajo y tú eres el de arriba. Y en verdad eso nos da descanso, es para nosotros. Cuando tú te sientas, o sea, te voy a retar, o sea, que la próxima vez que adores, lo hagas desde en verdad la posición del chiquito, del hijo. Una postura de hijo. Y que tú veas lo grande que es tu Dios. Entonces, eso es como una postura de decir, yo en ti, o sea, puedo hacer todo lo chiquito que quiera hacer, y tú eres todo lo grande, o sea, que quiera hacer, ¿no? Después, más adelante, tenemos otras posiciones en Dios, no solo de hijos, pero de eso ya no me da tiempo de hablar, ni quiero mezclar más. Y bueno, pues yo creo que yo con esto me despido. Creo que ya fue suficiente, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Pero está muy bien porque es que a mí me estás confirmando que ¿Y tú a mí? Claro. Sí. Es que es esto, que parecía, porque cuando yo me convierto, vale que hace 30 y tantos años, ¿no? Pero eran cosas incompatibles, tanto claro. Los científicos con los de fe eran incompatibles, sí. Los psicólogos, porque tuvimos nuestra experiencia, porque claro. cuando el toxicómano fue hace 30 años a hablar con el psicólogo, las preguntas eran tan absurdas para nosotros que nos mandamos a la playa. Ellos no sabían. Pero nosotros tampoco sabíamos pensar, estábamos drogados, y era lo que deseábamos. Entonces, nuestros cerebros no funcionaban normal. Entonces, ¿tú por qué crees que te drogue? Anda, narices. Porque me gusta, y querían andar en cosas que no queríamos hablar. Entonces hubo una incompatibilidad en mi crecimiento de fe y en la de mi generación convertida, hubo una incompatibilidad hasta que hemos llegado a otro punto que es que nos hemos empeñado en ponernos de acuerdo. Sí, claro. Ella quiso ponerse de acuerdo conmigo porque sí que era muy racional y yo quise ponerme de acuerdo con ella. Y ahora resulta que es que las dos estamos enseñando lo mismo sobre el hombre interno, ¿no? Entonces esto me parece un milagro, es lo que me parece. Me parece que Dios hace lo que quiere para alcanzar lo que quiere cuando nos ponemos de acuerdo. Entonces esto proviene del amor, no tiene otra fuente. No es ni psicología ni es otra cosa. Es de la fuente del amor. Toda palabra que ella vino diciendo en esta hora fue en pro obra
En pro, y finalmente habla de los diezmos, cosa que era lo último que yo me esperaba, pero es en pro obra de Dios. Entonces, para mí ha sido algo muy interesante estar leyendo y te doy las gracias. Y has crecido como un gigante. Tenía razón aquella que te dijo que tenías un potencial. Búscalo, sácalo afuera y úsalo, porque Dios te va a usar grandemente. Entonces, Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por esta reunión, Padre, por el corazón abierto de las dos personas que hoy has usado, Padre. Queremos adorarte, queremos ofrendarte, Señor. Queremos estar delante de ti siendo sinceros y buscando cómo ponernos de acuerdo, Señor, contigo y con cada hermano que pasa por nuestro lado, Padre. Queremos adorarte juntos ahora cantándote, Padre. Yo bendigo, Señor, esta palabra, bendigo la palabra de Manuel y te pido que tengan una gran semana cada uno de los que aquí están, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que sobre todo el nombre, amén. 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 Allí mi corazón te serviré el resto de mis días. Tuyo son mi vida y amor. A veces pienso que te puedo dar. Veo que en mi vida hay tanto que cambiar. Lucho por mí mismo, me vence el egoísmo. Hay poco de ti. En tu presencia puedo encontrar lo que he buscado en mi caminar. Lucho por agradarte, te necesito a ti. Sobre toda cosa guardada, guardaré para ti mi corazón. Te serviré el resto de mis días. Tuyo son mi vida y amor. Puedo dar. Veo que en mi vida hay tanto que cambiar. Lucho por mí mismo, me vence el egoísmo. Hay poco de ti. En tu presencia puedo encontrar lo que he buscado en mi caminar. No quiero conformarme, lucho por agradarte, te necesito a ti. Sobre toda cosa guardada, guardaré para ti mi corazón.
Padre, te damos muchas gracias, porque has arraigado palabra en nuestros corazones, Es verdad, Dios. capaz de llevarnos a la luz, al entendimiento, Sí, Jesús. a saber que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nos ponemos delante de ti para que sigas tratando nuestras vidas, nuestros corazones, para poder seguir amándote, Dios, declarándote Rey y Señor. Te doy las gracias por la vida de Manuel, por la vida de Katy, que continúes haciendo la obra a la que han sido llamados, porque como dice tu palabra, eres fiel y acabarás aquella obra que tú has empezado. Te adoramos, Jesús. Sigue hablando en nuestras vidas. Sí, Jesús. Nos vamos de aquí, pero no de tu presencia. Queremos seguir unidos a ti, por el privilegio de tu palabra, con el consuelo de tu Espíritu Santo y con la identidad que Jesucristo nos ha dado, habiéndonos hecho nacer de la palabra de verdad. Arraiga, guarda en nuestros corazones, Padre. Te bendecimos, te adoramos.